Muy buen día, mis amados hermanos. Vamos a estar dictando la clase de libros poéticos para el día martes 23 de febrero del año 2016. La semana pasada hablábamos acerca en estos libros poéticos de la vida de Job, cuál era el tema del libro. Yo creo que lo último que vimos, y ahí es donde vamos a comenzar la clase el día de hoy, es hablando acerca de los protagonistas de esa historia. Primeramente, ¿verdad? Se presenta, dice gráficamente, a Satanás, no tanto como el tentador de la humanidad, sino como un espíritu escéptico respecto del hombre, deseoso de encontrarle defectos y de poder acusarle ante Dios. O sea que aquí vemos, ¿verdad?, que uno de los personajes principales en toda esta trama, en todo esta historia, que veíamos que es una historia real que sucedió. O sea, no es una parábola, es algo real. Vemos que Satanás va al cielo, ¿verdad? Está con los hijos de Dios y no va el Satanás aquí a tentar a Job, sino que va a acusarle. Y trata de ponerle, ¿verdad? Y es curioso de la manera en que actúa, tratando de poner una duda, por decir así, en la mente de Dios, diciéndole, bueno, sí es verdad, Job es como tú dices, pero es así porque tú lo tienes bien. Quítale todo lo que tienes y vas a ver si es verdad que Él continúa siéndote fiel y adorándote y amándote. Y verdad, sabemos qué es lo que va a suceder. Pero otros aquí, verdad, son los amigos que se presentan, verdad, cuando se dan cuenta o llegan a saber de la condición de Él, van y lo visitan. Probablemente, verdad, o sea, la intención era buena de hablarle. Acuérdense, nosotros siempre tendemos, ¿verdad?, a tratarlos duramente, porque de la manera en que llegan, ¿verdad?, es de un tono acusatorio. Y muchas veces decimos con amigos, como los que tenía Job, ¿verdad? ¿Quién necesita enemigos? O sea, de la manera en que lo acusan. Pero acordémonos de que la ley decía claramente, la ley de Dios, de que si uno era obediente a Dios, Dios lo bendecía. Si uno desobedecía la ley de Dios, ¿verdad? Dios lo maldecía. Y la situación en que se encontraba Job no era, desde el punto de vista humano, no era una bendición. O sea que ellos creían Job tenía que haber hecho algo malo. Y quizás, ¿verdad?, de la manera en que ellos, o sea, ese tipo de pensamiento, quizás no era el pecado, sino es en lo que había en el corazón de ellos, que Dios lo conocía, y es de la manera en que ellos llegan ante Él. Pero uno de ellos es Elisaf. Y dice que Elisaf se caracteriza como sabio, venerable y devoto, el cual tiene un entendimiento, ¿verdad?, que es penetrante, acompañado de compasión tierna, pero también es capaz a la vez de ser severo. Argumentaba basándose en la experiencia de sus largos años y los hechos. O sea que el argumento de él era, bueno, tengo tantos años de vivir y a través de la experiencia de la vida he visto que la gente que está en esta situación tiene que ser por y esta razón. Por lo tanto, tú tienes que haber hecho una de esas cosas. En contraste, y dice, pero a la vez también era tierno, ¿verdad? En contraste, Sofar es más impetuoso, dejándose llevar, dice, por los arrebatos juveniles. Es un moralista dogmático e intolerante de las ideas de Job. El otro es Bildad, que es una persona sentenciosa, es más erudita, conocedora de las tradiciones. Sus discursos, ¿verdad? Dice, su discurso es más cortés y su lenguaje más áspero que el de Elifaz. Pero los tres amigos de Job defienden por unanimidad la tesis tradicional de que el padecimiento es la retribución divina. Y es algo increíble, porque miles de años después, muchos todavía de nosotros en el día de hoy dentro de la iglesia tendemos a tener este punto de vista, ¿verdad?, tradicional, que el padecimiento
es retribución divina de parte de Dios. Si yo estoy pasando por una situación, ¿verdad?, difícil en mi vida, es porque Dios está castigándome. ¿Nunca se ha dado cuenta usted de líderes, ¿verdad?, dentro de la iglesia, hermanos, hermanas, que cuando alguien se enferma y lo van a visitar, lo primerito que le dicen es: hermano, confiese su pecado. Confiese qué fue lo que hizo, en qué pecó, para que esté enfermo. O sea que no pueden ver, ¿verdad?, que pueda venir sufrimiento al cristiano simplemente por el hecho de ser cristiano. Es parte de llevar la cruz de Cristo. Es parte del sufrimiento de la cruz. Tendemos a creer de que es porque hemos pecado contra Dios. Y muchas veces puede ser así. Perdón, pero no siempre es así. Y nosotros no lo sabemos. Perdón. El autor del libro hace una pregunta. Una pregunta que de igual manera, ¿verdad?, se la han hecho a través de todos los tiempos. Y la pregunta es: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué es que sufren los justos? La piedad y prosperidad de Job, ahí en el capítulo 1, ¿verdad?, dice: el libro de Job comienza describiendo la bendición divina sobre la vida y el hogar del protagonista de la obra. Job es un rico terrateniente, dueño de mucho ganado, persona de gran prestigio en toda su región y padre de numerosos hijos. O sea, se podía ver la bendición de Dios sobre su vida, sobre su hogar. Era dueño de muchos ganados y ellos, ¿verdad?, vivían en un tiempo, ¿verdad?, en el cual la riqueza se veía por la cantidad de ganado que tenía una persona. Y todavía hay lugares en el mundo en el día de hoy a donde la riqueza se mide por cuántas cabezas de ganado tiene la persona, por cuántas tierras tiene, por cuántos sembríos tiene. En este caso, él no era solamente, ¿verdad?, dueño de mucho ganado, era un rico terrateniente, tenía muchas tierras que Dios le había dado, tenía un gran prestigio, o sea, era conocido en la región a donde él vivía, y era conocido como un hombre bueno, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, todo eso bueno. Y no solamente eso, Dios lo había bendecido con muchos hijos, o sea, de que era un hombre que aparentemente hacía lo bueno, lo agradable delante de Dios. El carácter moral y la vida espiritual del patriarca son, dice, buenísimos. Acuérdense, ¿verdad?, de que era tan bueno el carácter moral y la vida espiritual de él, que los hijos de él, siendo muchos, ¿verdad?, o sea, se reunían entre ellos, hacían comidas, hacían fiestas, ¿verdad?, se gozaban. Me imagino que tomando vino, comiendo, ¿verdad?, danzando, bailando, tocando instrumentos, cantando, ¿verdad? O sea, se gozaban, disfrutaban, ¿verdad?, de lo que tenían. Pero aparentemente no invitaban al padre, a Job, sino que eran solo los hermanos, quizás solo los jóvenes. Pero él, dice la Biblia, acuérdense, ¿verdad?, hacía sacrificio a Dios por si acaso ellos hubieran pecado. O sea que él tomaba ese papel sacerdotal dentro de la familia. Y eso es algo muy importante aún para nosotros en el día de hoy, el entender eso, el papel que el hombre tiene dentro de la familia. Es un papel que ha sido dado, establecido por Dios. Uno como hombre, como jefe de la familia, que Dios ha puesto ahí, tiene la obligación de interceder por los hijos, de clamar a Dios por su familia, de clamar a Dios por la esposa, por los hijos, ¿verdad?, por los nietos, presentar a cada uno de ellos ante el trono de la gracia de Dios. Esa es parte del carácter moral y la vida espiritual de cada uno de nosotros como patriarcas. Aunque vive, dice, en un mundo idólatra y pecaminoso, es un hombre perfecto.
pero no en un sentido de que nunca haya pecado. Más bien su carácter es cabal. O sea que el término que se traduce perfecto en la Biblia de Jerusalén, esta perfección, o sea que era un hombre cabal. Muchos entendemos, ¿verdad?, el significado de esa palabra. Era un hombre que era cabal delante de Dios. Era un hombre que, en otras palabras, sin perfección nadie verá a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser perfectos. Dios nos ve perfectos a nosotros, los que hemos creído en Cristo por medio de la perfección de su Hijo Jesucristo. De igual manera aquí Job. Job, Dios lo veía perfecto porque era un hombre que cumplía su ley. Presentaba sacrificio reconociendo que era un hombre imperfecto delante de un Dios perfecto. Por lo tanto, tenía un carácter cabal. Esta perfección significa, dice, madurez espiritual. La madurez espiritual nos lleva a entender que somos pecadores. Es cierto, tenemos que pecar menos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que recordar siempre que somos seres que necesitamos de Dios. Entonces, esto es parte de esa madurez que corresponde a un hombre que aprende en la escuela de Dios. Y sabe que la madurez espiritual viene a través del sufrimiento, a través de las aflicciones, de las tribulaciones que vienen a nuestra vida. ¿Se acuerdan de aquel dicho que dice que los santos se hacen a martillazos? Y esto es porque es a través de los golpes de la vida que Dios nos va moldeando. Por eso el sufrimiento es importante en la vida de cada uno de nosotros. Tome el caso de Job. ¿Se acuerdan que al principio, al final dice, antes, Señor, antes de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven? Hoy sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan que al final su madurez es tan grande que dice, Señor, aunque me mates, aún así te adoraré? O sea que esa es madurez, que solamente se aprende en la escuela de Dios. No hay otra manera, no se puede tomar un atajo para ser una persona madura, ¿verdad?, delante de Dios. Sin embargo, al principio Job, ¿verdad?, sabiendo que era un hombre cabal, que tenía una reputación como un hombre temeroso de Dios, bajo esa creencia, ¿verdad?, dogmática de que, bueno, soy bueno delante de Dios, Dios me tiene que proteger y me tiene que guardar. Sin embargo, estoy pasando por esta tribulación tremenda en mi vida. Al principio Job cuestiona a Dios. Parafraseando le dice, Señor, yo soy justo, por lo tanto, tú tienes que responder a mis preguntas. Tú tienes que dar explicación a lo que me está sucediendo. El presentarse así delante de Dios es algo tremendo, ¿verdad? Tiene que ser uno bastante atrevido para presentarse así delante de Dios y decirle, Señor, soy un hombre justo. Por lo tanto, ¿por qué me está sucediendo esto? Sin embargo, Dios es Dios. Y aquí dice el autor y pone un subtítulo y dice, Jehová confunde a Job con su sabiduría. En el capítulo 38 al 46. Dice, en una teofanía a Job, o sea, una teofanía es que Dios se presenta, ¿verdad?, ahí como hombre para que Job lo vea. Jehová responde en dos discursos a los argumentos de todos los protagonistas. O sea que Dios va a dar respuesta a todos los discursos de los amigos de Job y de Job. El primer discurso de Dios dice esto: ningún hombre es competente para juzgar los tratos del Todopoderoso. O sea, ningún hombre.
es competente, ningún hombre es capaz, ningún ser humano tiene la capacidad para juzgar los tratos del Todopoderoso. Nadie puede cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Se acuerdan? Pablo en el libro de Romanos dice, ¿podrá el barro decirle al alfarero, hazme de esta manera? ¿Podrá el ser humano, el hombre, decirle a Dios que es injusto? De ninguna manera, de ninguna manera. Por fin, dice, se realiza el deseo de Job, de que Dios ya no escondiera más su rostro de él. En el capítulo 13, en el verso 34. El silencio del cielo es roto ante los desafiantes cargos de Job. La teofanía le asegura a Job que Dios no le ha abandonado, que le ama lo suficientemente para revelarse a él y reprenderle cara a cara. Vea, esto es tremendo, hermano, porque aquí lo que está diciendo Jehová, Dios, en este capítulo 13, cuando se le presenta a Job, ¿verdad? Y rompe ese silencio que ha guardado al principio. Esto es tremendo, porque aquí Dios le va a hacer ver claro a Job que él no lo ha abandonado. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Nunca os dejaré, nunca os desampararé. Dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esa certeza de saber que Dios no nos abandona. Aunque hay momentos que como que Dios guarda silencio. Yo creo que todos hemos experimentado eso en algún momento de nuestra vida, en el cual Dios, ¿verdad?, como que se olvidó de nosotros. Ahí estamos orando, orando, y Dios como que está callado. Y Job aparentemente se sentía de la misma manera. Pero Dios rompe ese silencio y de una manera maravillosa, en una teofanía, o sea, se presenta como hombre para que lo vea Job, porque lo ama. Y quiere que entienda que nunca le ha abandonado. Y quiere que entienda que lo ama tanto que lo va a reprender cara a cara. ¿Verdad que cuando alguien nos reprende cara a cara, lo que menos pensamos es que lo hace por amor? Pero cuando verdaderamente amamos a alguien y esta persona vemos que no está caminando correctamente delante de Dios, o sea, sabemos a ciencia cierta, tenemos que reprenderlo cara a cara, decirle con amor, no con un espíritu acusatorio, no con un espíritu destructivo, pero sí decirle cara a cara, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Y eso es lo que Dios va a hacer aquí, ¿verdad? Porque Job había dicho, ojalá que alguien me escuchara. Ojalá que alguien me escuchara. Como que Dios no fuera alguien. Ojalá que el Todopoderoso me responda. Qué exclamación de él en el capítulo 31. Ahora él recibe la respuesta. Dios se dirige solo a Job. Afirma que las quejas e ira contra su consejo, o sea, el trato divino con Job,
o su providencia? ¿Sabe de que lo que nos sucede en nuestra vida es el consejo sabio de Dios? Eso muchas veces requiere un poco de meditación y tiempo para absorberlo. Que lo que está sucediendo en mi vida está dentro de ese plan divino de Dios para mí. No lo entiendo. Y no tengo por qué entenderlo, ni Dios tiene por qué explicárnoslo. Como Dios no tenía por qué explicarle a Job. Pero lo amaba tanto que quería reprenderle cara a cara. Quería mostrarle con su sabiduría, callarlo, ¿verdad? O sea, y decirle, mira, esto que tú crees es ira contra ti, es en realidad mi consejo divino, mi providencia. Yo lo he provisto. No son justificables, pues, son las consecuencias del entendimiento limitado o la ignorancia de Job. O sea que no justifican a Job el entendimiento limitado que tenía o la ignorancia. O sea que cuando nosotros, ¿verdad?, decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No nos justifica ante Él nuestra ignorancia ni nuestro entendimiento limitado. Simplemente tenemos que callar y aceptarlo. Aceptarlo como el plan divino de Dios. Por el contrario, Dios le formula una serie de preguntas con el fin de hacerle reconocer su ignorancia e impotencia, de convencerle que carece de sabiduría para instruir a Dios en cómo gobernar el mundo. Mire qué cosa más tremenda. Dios le dice, ok, tú dijiste, ojalá Jehová me respondiera. Ok, te voy a responder. Pero antes de que yo te responda, tú me tienes que responder a estas preguntas. En otras palabras, tienes que entender que careces de sabiduría para instruirme a mí, que soy Dios, de cómo debo gobernar el mundo. Si a mí me place gobernar el mundo y en ese plan está el que tú sufras, Job, ¿tú quién eres para cuestionar mi sabiduría? Tú que tienes un conocimiento limitado, tú que eres ignorante, ¿quién eres tú para preguntarme? Pero bueno, te voy a contestar. Pero antes, en el capítulo 38, le hace estas preguntas y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Me estabas ayudando? ¿Me estabas aconsejando? ¿Estabas diciéndome pon esto aquí, pon esto allá? ¿Dónde estabas tú? Ni siquiera existías. Y aquí estás cuestionando mi sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar? Cuando le dije, mar, de aquí no puedes pasar. Hasta aquí puede llegar. Excepto que por medio de mi ira te ordene que avances más y destruyas. Pero naturalmente hasta aquí vas a llegar. ¿Dónde estabas tú? O cuando yo le puse esos límites. Dice aquí el autor, ¿puede Job dar órdenes de que salga el aurora y amanezca el día? ¿Puede Job hacer eso? ¿Verdad? Cristo, ¿se acuerdan? Dijo, no podemos ni decirle a nuestra cabeza que salga un cabello más o salga uno menos. No podemos, yo no puedo decir, que ya no se me caiga el cabello. Ni eso podemos decir. Mucho menos decir que no salga más. ¿Cuánto más decir que amanezca o que se ponga el día? ¿Cómo podemos decir eso?
es imposible. ¿Sabe algo Job acerca de las profundidades debajo de la tierra o del tenebroso reino de la muerte, o sea, el Seol? ¿Sabe Job algo acerca de eso? Entonces Dios le dice, ok, yo te contesto a todas tus preguntas, pero antes contesta tú a las mías. Yahweh dice, termina su primer discurso exigiendo a Job que admita que está derrotado. ¿Quién puede contra Dios? Lo triste es, ¿verdad?, que persistimos en esa osadía de creer que somos más inteligentes que Dios. Pero aquí Dios, después de todo esto, le exige a Dios que admita que está derrotado. Le dice en el capítulo 40, en el verso 1, tú que querías entablarme juicio a mí, el Todopoderoso, insistes todavía en responder. ¿Insistes todavía, Job, en responder? ¿Todavía quieres que responda a tus preguntas? En realidad, cuando uno lee Job, ahí solamente porque Dios es súper misericordioso, es que Dios no derramó su ira ante él, ¿no? Porque de lo contrario, Job caminó una línea bien delgadita entre pecar contra Dios y solamente ser bocón. Dios, ¿verdad?, nos ayude a que nos ayude a que no seamos ni bocones, mucho menos pecar contra Él tratando de establecer o entablarle, mejor dicho, juicio. En el capítulo 40 vemos, ¿verdad?, en este libro de Job, cómo Job se humilla ante Dios. Y sabe que esa es la madurez espiritual. Una persona que es espiritualmente inmadura es soberbia y no va a aceptar su derrota delante de Dios. Sin embargo, aquí vemos que Job se humilla ante él. En el capítulo 40, ¿verdad? Déjeme ir a Job para leerlo. En el capítulo 40, en el verso 3, déjeme llegar a Job 43, del 3 al 5. Veamos qué dice. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. O sea, Señor, pongo mi mano para callar delante de ti. Porque soy tan tonto, tan insensato, que si no la pongo, voy a seguir hablando. Pero reconozco, Señor, que soy insignificante. El verso 5 dice, una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Job se humilla delante de Dios. ¿Qué te puedo responder yo que soy tan poca cosa? Job había dicho palabras de gran orgullo. Había pretendido acercarse a Dios como que si fuera un príncipe. Veamos lo que dice el capítulo 31, verso 37. Vea lo que dice ahí. Dice, del número de mis pasos yo le daría cuenta, como a un príncipe me acercaré a él. Como un príncipe me acercaré a Dios. Oh, cuánta gente en el día de hoy todavía tiene esa mentalidad. Soy un príncipe, soy una princesa de Dios.
Sabe que cuando expresamos eso, casi siempre, si no siempre, hay orgullo en nuestro corazón. Y ese orgullo, porque es el mismo Satanás, el mismo diablo, ¿verdad? O sea, poniendo esa tentación en nosotros. Como un príncipe me acercaré a él. Y Dios le dice, ok, acércate. Pero vas a ver. Job había dicho, ¿verdad?, palabras, bueno, pero ahora reconoce que había actuado fatuamente. Ahora está reducido al silencio. Es verdad, técnicamente somos príncipes y princesas, somos hijos del rey, somos coherederos con Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pero eso tenemos que tomarlo con un espíritu de agradecimiento y humildad delante de Dios. Es verdad, Cristo dijo que Él es nuestro amigo, pero Él sigue siendo Dios. Nosotros no. Nosotros somos simples seres humanos que cuando pretendemos hablar más de lo que debemos, Dios nos reduce al silencio. El segundo discurso de Dios dice las manifestaciones del poder divino sobre la fuerza de la creación. El capítulo 40 del verso 6 en adelante. ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Ciñe tus lomos, Job, como hombre. Y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y comienza Dios, ¿verdad?, con este discurso en este capítulo 40, mostrando o manifestando ese poder divino que tiene Dios sobre todas las fuerzas de la creación. No solamente sobre el hombre, sino que sobre toda la creación. Job no solamente había querido discutir con Dios, sino que también lo había acusado de gobernar el mundo con injusticia y de tratar al patriarca injustamente. Dios le dirige preguntas a Job, luego demanda respuestas que comprobarían si Job era capaz de gobernar el universo. Con términos poéticos, dice aquí el autor, Dios le presenta a las dos criaturas más poderosas del antiguo mundo, el Behemoth y el Leviatán. Si Job puede, y si no, ¿cómo puede contender con Dios? ¿Se atreve Job a poner en tela de juicio la justicia de Yahweh, que es omnisciente y todopoderoso, de la justicia de sí mismo? Vea, de una manera poética le presenta a estos, ¿verdad?, dos grandes bestias, el Behemoth y el Leviatán. Y le dice, bueno, ¿eres tú capaz de dominar a estas criaturas antiguas? Porque si eres capaz de dominarlas, Job, eres capaz de dominar toda la creación, ¿qué iba a poder? Si muchas veces no puede ni uno ni dominar al perro, mucho menos al Leviatán, ¿verdad? O sea, aquí mostrándole Dios con su poder quién era Dios. Y por último, para ir terminando la clase del día de hoy, vemos el arrepentimiento y la confesión de Job, ¿verdad? Ya en el capítulo 42, verso del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor y dijo,
yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Qué humildad. Ya olvidándose de que me presenté ante ti, oh Dios, como príncipe. Aquí está ya reconociendo y diciendo, Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Gran lección para nosotros. Los propósitos de Dios nadie los puede estorbar. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y recordemos, mis amados, que el propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir, porque es el propósito de Dios. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Abrí mi bocota, Señor. Abrí, ¿cuántas veces abro yo, Mario, esa bocota delante de Dios? Sin comprender, solamente por abrirla. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas. Señor, antes te iba a preguntar, hoy te pregunto para que me instruyas. Instrúyeme, Señor. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, Señor. Por eso tomo de regreso lo que he dicho. Perdóname, Señor, porque lo hice insensatamente. Porque no te conocía, solamente te conocía de oídos. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Eliafab, el temanita, y bueno, vamos a hablar de eso la próxima semana. El arrepentimiento de Job. Aquí Job reconoce que no es nadie para él preguntarle a Dios, ¿verdad?, acerca de su propósito divino. Mis amados hermanos, qué maravilloso esta historia de Job para nuestras vidas. La otra semana comenzaremos de aquí del arrepentimiento y la confesión y vamos a hablar acerca de la vindicación de Job, porque a Job le interesaba más su vindicación más que la restauración. Él quería que Dios vindicara su nombre. Era algo importante, pero vamos a ver que Dios va más, todavía más allá. No solamente vindica a Job, sino que también lo va a restaurar. Entonces de eso estaremos hablando la próxima semana. Por favor, no se les olvide que tienen que hacer, ¿verdad?, un resumen de 2 páginas de cada capítulo del libro, y por favor envíenmelos por medio del correo electrónico para que no se atrasen, porque si me los envían atrasados, recuérdense, pierden puntos. Bueno, mis amados, que el Señor los bendiga, tengan un lindo fin de semana y nos vemos por este medio la próxima semana. Amén.